César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la localidad de Santiago de Chuco. Vallejo pasó su infancia rodeado por su familia y religión. Ambos temas serían posteriormente a base de todos sus escritos. El joven Vallejo salió por primera vez de su tierra para estudiar la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y concluyó sus estudios en la Universidad de Trujillo, graduándose como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde, durante una fiesta patronal, se vería envuelto en un conflicto que lo haría ser apresado injustamente el 6 de noviembre de 1990, hasta que fue liberado luego de 112 días. Todas estas situaciones hicieron que Vallejo se decida finalmente a dejar el país rumbo a Francia el 17 de junio de 1923 para nunca más regresar a su patria, debido a que murió en París un viernes 15 de abril de 1938. En esta oportunidad no es grato poder hablarles acerca de su novela cortada y dominada, Fábula Salvaje. En ella el poder tenga un nuevo tema, como los celos a consecuencia de la imaginación del personaje. Balta Espinal se levantó una mañana y al verse en el espejo tuvo un estremecimiento, haciendo que éste caiga y se haga trizas. Él, muy asustado, preguntaba a su esposa si no había visualizado alguna sombra estremecedora, a la vez contándole que había roto el espejo. Al no recibir una explicación de lo que sucedió, se puso rojo del presentimiento. Al canto quejumbroso de una gallina va a estar, recordó aquella superstición de mala suerte, siendo que Adelaida se echó a sollozar. Balta era un agricultor joven, alto, tenía la tez lívida, con una fuerte mirada rural y amaba mucho a su esposa. Adelaida era de origen mestizo, alegre y risueña, agradecida en su papel de buena esposa, amorosa y una verdadera mujer de su casa. Cuando Balta se levantó por la mañana, Adelaida ya había hecho todas las labores de la casa y se había bañado, provocando que algunas gotas cayeran de su cabello largo y negro hacia el plato de caldo humeante que servía durante el desayuno. A pesar de que Adelaida era una mujer de casa, eso no le impedía meterse en tarea de hombres. Aquel día que su marido fue a la chacra, la mujer sacó a Rayo, el caballo que comenzó a pelar mientras cantaba un yarabí tras otro. La señora arreglaba el potro mientras éste se relajaba entre los cantos. Al llegar Balta al corral, le preguntó qué estaba haciendo. Su esposa carcajeó mientras le contestaba que ya había terminado, mientras era acariciada dulcemente por el hombre. El capítulo 3 comienza con un Balta atormentado por la escena del espejo que se surgía en su cerebro. Sin embargo, él decide comprarse otro espejo porque para Balta era su pasatiempo verse, no se cansaba de mirarse en el espejo. Pues esta vez ya no había ninguna sombra que lo atormentara, ni siquiera la más leve sombra extraña que podría él observar. Sentándose en la parte de atrás de su casa, aparece un perro negro por sus piernas y moviéndole la cola. Y Balta decide ponerle su espejo delante del perro, donde ocurre algo que lo pone nervioso. Pues el can, al ver su reflejo en el espejo, ladró con un ladrido lastimero como un látigo. Después de un tiempo ya había olvidado el acontecimiento del canto de la gallina, hasta que un día en el que Adelaida se pone a llorar y le dice que estaba triste desde julio. Pues Balta pensó, ¿desde julio? Pues volvió a recordar la escena él mismo en su mente. Extraña coincidencia, muy extraña. Una tarde Balta va a la laguna para beber agua. De repente se asustó al escuchar un sonido extraño y buscó entre los matorrales. En la segunda ocasión sintió una presencia como si alguien quisiera burlarse de él
y huía entre los ramajes. Balta desde aquel día empezó a sentirse paranoico y temeroso. Sin embargo, prefirió ocultarlo a Adelaida, por temor a hacer el ridículo. Una mañana en los postreros, Balta tuvo un tercer encuentro con la desconocida presencia, lo cual le causó pavor, volviendo a un hombre trastorno y sombrío debido al delirio que le causaba. Tuvo una pesadilla, la cual hizo preocupar a Adelaida. Y aún así, Balta prefirió seguir guardando los hechos en la laguna y el potrero. Al pasar el tiempo, Bato se volvió aún más paranoico, solitario y colérico, no solo con él mismo, sino también con Adelaida, la cual se vio afectada al sentir cómo su esposo cambiaba tan repentinamente. Algunos días después, inopinadamente Balta se fue al pueblo sobre el tejado del frente. Se posaron varias palomas y tórtolas silvestres. Igual, Balta traía el espejo en una mano como aquí uno no hace nada, serio cristal por un segundo. Y apartádolo, se quedó tieso, como si fuera de palo. En aquel instante insólito, no creyó haber visto a ningún extraño en sus espaldas como anteriormente. Esta vez era su propia imagen la que él veía e hizo muecas de fastidio y retorna al lecho. Ya una vez en el lecho, una fuerte expresión amenazadora. Adelaida y Balta hizo una fuerte expresión amenazadora. Adelaida solía ir con su hermanito uno que otro día al pueblo para ver a los animales de casa. Balta iba caminando sobre unas altas vertientes y luego se detuvo. Se sentó sobre el abismo y en sus mentes vino la imagen de Adelaida, pero él mismo sintió desagrado por ella. Entonces Balta agitó su cabeza y se rascó el barro que traía en su pantalón. El viento empezó a soplar con más fuerza, porque poco a poco se llevaba el sombrero que traía puesto. Entonces Balta comenzó a pensar en Adelaida, pero esta vez en lo hermosa y tierna que era, pero en que el cambio era todo lo contrario. Adelaida se encontraba ignorante respecto a lo que sucedía a Balta, su esposo. Sabía que algo había cambiado en él, pero solo era capaz de rascar la superficie de su ser. Sin llegar a la intangible, ella no sabía el porqué de todo esto. Los intentos de saber la verdad siempre fracasaban debido a su falta de conocimiento y falta de fuerza de voluntad. Asimismo, tenía la figura de su marido tan idolatrada que era capaz de sugerirle que confiese. Balta volvió de los páramos, esperando su cierta llegada. Le preguntó a dónde se había ido, pero Balta no respondió. Su aura lucía sombría. La preocupación de Adelaida aumentó y la maternidad no le ayudaba. Controlar sus pensamientos, Adelaida insistió con sus preguntas. ¿Has estado en la toma? Pero Balta continuó sin responder. Hasta un momento decidió obrar. Déjame, mujer. Seguidamente se fue a su cuarto. Adelaida le siguió. Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? No hubo respuesta. Por Dios, ante el sentimiento de impotencia se rindió a llorar y a preguntarse por qué habían cambiado las cosas drásticamente. Acto seguido le reprochó. ¿Qué he hecho yo? Me bota de ese modo. El llanto de esa mujer se atenuaba y reflejaba con el clima de la tormenta de granizo que ya hacía notar en el patio. Su hermano Santiago estaba observando sólido por la pena de su hermana. También se preguntaba él, ¿por qué? Con 8 años solo deseaba justicia, pero con su mayor. Santiago intentó llamar su atención, pero era en vano. Su hermana no entendía los gestos y señas que hacía, ni siquiera se fijó en él. La impotencia también lo arrastró. Hacia las lágrimas, Balta salió de la habitación como si no hubiera ocurrido nada. ¿Qué estás buscando? No he visto nada desde el otro día. Adelaida intentó no mostrar su rostro, así que la cubrió con los pliegues de su traje. El día seguido sus cursos.
Capítulo número 7. Balta, obsesionado por los celos, con mucha furia y dolor, le decía: está bien, pero tú ya has muerto para mí. Adelaida intentó al principio decirles que sus cargos no tenían coherencia. El marido en voz alta le dijo: ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué me pagas así? En la vida no he amado a nadie más que a ti. Nunca fui un mal hombre. ¿Quién te obligó a quedarte conmigo? Al formular esta pregunta, Balta dijo: Adelaida, ¿por qué mejor no quisiste al otro antes que a mí, imaginándome él lejos y extraño de su amada? Adelaida, con su ternura, demostraba que aún le amaba mucho. Balta lloraba y tenía la impresión perfecta. Adelaida se acercó a él. «Oye, Balta, por Dios». Balta: «Déjame». Ella, arrodillándose ante el marido, se puso a llorar de lástima, de amor vencido, suave y serena. «Déjame, tú ya has muerto para mí», le dijo Balta. Aquella misma noche le llevó al pueblo. Balta le hizo vestir de luto y él también. Ella lloraba y lloraba. Cuando terminaba de vestirse, la tragedia también acababa de envolverse por las internas capas de la madera del hogar. Balta trascendió a un lugar mientras ella permanecía dormida y se sentó en el filo de una roca, donde sintió que alguien le había dado un empujón en la espalda, lo que ocasionó su caída instantánea. Por la tarde de aquel mismo día, en la casa de la aldea, Adelaida, ignorante aún del espantoso fin de su marido, yacía en el lecho, descarnada y llorando. Doña Antuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba el sueño del nieto, que acababa de nacer esa mañana. El niño, de vez en vez, sobresaltaba sin causa y berreaba dolorosamente. Un cirio que ardía ante el área empezó a chorrearse. Su pabilo giraba a pausas y en círculo, chisporroteando. Y, cuando la mano trémula de la abuela fue a despedirlo y arreglarlo, hallólo mirando largamente a la puerta que permanecía en torno al corredor. Llorando salía por allí la triste lumbre religiosa, sin cavaduras penas en los fríos pañales del poniente, y ganaba por fin hacia lo lejos. Era el mes de marzo y empezó a llover. En esta narrativa se observa cómo el hombre predispone a través de su superstición al extremo de quitarse la vida, llamándonos a cambios en nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino. Muchas gracias.